Buenas noches. Estamos hoy ante la clase de Física para Ingenieros correspondiente al día 23 de marzo del 2024. Hoy vamos a trabajar el contenido circuitos mixtos, resolución de problemas. Una, un logro importante para esta clase, un indicador de logro importante es definir qué son circuitos mixtos y luego calcular la intensidad, voltaje de cada resistor en un circuito mixto. Los circuitos mixtos son circuitos que están agrupados en una parte en serie y una parte en paralelo. Son una conexión mixta por tratarse de dos tipos de conexiones en el mismo circuito. Unas están agrupadas en serie, otras están agrupadas en paralelo. Matemáticamente estos circuitos se resuelven parte por parte, calculando las resistencias equivalentes de cada conexión, ya sea en serie o ya sea en paralelo, de tal forma que se simplifique el circuito hasta encontrar el valor de la resistencia equivalente en todo el sistema. A continuación vamos a ir viendo algunos detalles que son importantes de conocer y que nos van a servir como insumos para poder resolver los circuitos mixtos. Bueno, anteriormente vimos o trabajamos lo que son circuitos en serie, que es esto que tenemos acá. Tenemos la fuente de energía y los resistores colocados unos a continuación de otros, ¿verdad? En el caso del circuito paralelo, este también es la fuente de energía, el voltaje, y aquí vemos cómo cada resistor está conectado en paralelo. En el caso del circuito mixto, que es el tema que nos ocupa hoy, tiene una parte dispuesta en serie, que es esta que está acá, a veces puede tener muchas más, y la otra que está conectada en paralelo, que es esto que está acá. Entonces, eso lo hace llamarse circuito mixto, como vi- lo, lo vimos, ¿verdad? En la definición anterior. Están agrupados en serie y en paralelo. Para poder resolver un circuito mixto es importante recordar lo siguiente. En el caso de los circuitos en serie, recordar que la intensidad de la corriente es igual en todo el circuito. La resistencia equivalente o la resistencia de todo el circuito es igual a la suma de todas las resistencias. Y el voltaje es distinto en cada uno de los resistores. En el caso del circuito en paralelo, vamos a ver que existen unas pequeñas diferencias en relación al circuito en serie. Por ejemplo, el voltaje es igual en todas las resistencias, al contrario del circuito en serie. La intensidad de la corriente es distinta en cada resistor y la resistencia total es igual a la suma de los quebrados de las resistencias individuales. De resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más etcétera. Las resistencias que sean que estén conectadas en paralelo van a colocarse en el denominador. Por acá está un modelo sencillo de circuito mixto. En este caso, se encuentran colocados en serie el R1, la resistencia 1 que es igual a 5 ohmios y están colocadas en paralelo la R2, la R3 y la R4. A continuación, sigue la resistencia 5, que en este caso también está conectada en serie. Eh, como decía anteriormente, esta es la fuente de energía, el voltaje o la tensión, que tiene un valor de 40 voltios. Por acá tenemos entonces la fórmula que vimos en el circuito anterior, que es igual a la de la resistencia equivalente, es igual a las razones de uno sobre cada una de las resistencias que están dispuestas en paralelo. Acá tenemos que tenemos 4, 6 y 2 en los denominadores, sacamos mínimo común múltiplo que nos da 12, el cual lo vamos a dividir entre 4 y vamos a multiplicar por 1, 2 entre 4 a 3 por 1 a 3, 2 entre 6 a 2 por 1 a 2,
2 entre 2 a 6 por una 6. Sumamos y nos da 11. 11 sobre 12 es igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Haciendo un movimiento en X, tenemos que 12 pasa a multiplicar acá, el 11 pasa a dividir y la resistencia equivalente pasa para hacer numerador. De tal manera que la resistencia equivalente es igual a 11 a 12 sobre 11. Como podemos ver aquí, ahora el circuito está dispuesto en serie porque aquí tenemos la resistencia equivalente del circuito que estaba en paralelo, 2, 3 y 4, que es igual a 11 sobre 12. Al tener las resistencias colocadas en serie en este nuevo circuito, tenemos la posibilidad de sumar los valores que están aquí, es decir, 5 ohmios, recordemos la unidad de medida del circuito de la resistencia, 5 ohmios más 11 doceavos ohmios más 3 ohmios, que lo tenemos por acá. El mínimo común múltiplo 11, el 5 tiene el denominador 1, entonces 11 entre 1 a 11 por 5, 55, 11 entre 11 a 1 por 12, 12, 11 entre 1 a 11 por 3, 33. Sumamos y nos da 100 sobre 11. Eso nos da un valor, un cociente de 9.09 que lleva muchísimos más decimales, cuyos valores son importantes para aproximarnos más al valor real de las resistencias. En este caso, tenemos ahora que una vez que sumamos esas tres resistencias anteriores, nos queda el circuito de esta manera. Tenemos la fuente y tenemos la resistencia equivalente total, ¿sí? Eh, Recordemos que el voltaje es igual a 40 voltios y ahora nos toca con este resumen o este reducido circuito, calcular la intensidad total. Para la intensidad total tenemos los 40 voltios, recordando la ley de Ohm, que es igual, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Entonces tenemos que, vamos a dividir 40 voltios entre 100 sobre 11, que es la resistencia total que la acabamos de calcular. Eso nos da igual a 4.4 amperios. Entonces luego vamos a calcular el voltaje 1, cuya resistencia es 5 ohmios. Nos vamos al circuito original y vemos que la primera resistencia es igual a 5 ohmios. Por lo tanto, el voltaje 1 es igual a 5 por 4.4 amperes, que es igual a 22 voltios. El voltaje en 2, 3, 4 se utiliza la resistencia que obtuvimos equivalente ahí, que es de 12 sobre 11, y lo vamos a multiplicar por 4.4 amper, que es igual a 4.8 voltios. Acá es el único voltaje que vamos a calcular porque recordemos que 2, 3, 4 está dispuesto en paralelo y el voltaje en el circuito en paralelo es igual para todo el sistema. Ahora en el voltaje 5, la resistencia es igual a 3 ohmios, la volvemos a multiplicar por la intensidad total, que es 4.4 amperios, y nos da un equivalente de 13.2 voltios. Recordemos que el voltaje total del circuito es 40 voltios, por lo tanto la suma de 22, 4.8 y 13.2 voltios nos tiene que dar igual a 40 voltios en total. Entonces veamos 13.2 más 4.8, 2 más 8 son 10, va una, 3 más 4 son 7 y una que iba 8, tenemos 18 voltios, más 22 son 40. ¿Ah? Ahora vamos a calcular la intensidad en el circuito en paralelo. Recordemos que en el circuito en paralelo las intensidades son distintas para cada resistor. Entonces, una vez que, bueno, esto ya lo hemos explicado, que encontramos cómo se encuentra la resistencia total del sistema. Y entonces tenemos que eh,
Tenemos aquí cada uno de los cálculos ya dispuestos, ¿verdad? Resistencia 2, 3 y 4 igual a 4.8 voltios. Como decíamos antes, el circuito 2, 3 y 4 están colocados en paralelo, por tanto el voltaje igual en los tres. El voltaje 5 es igual a 3 ohmios por 4.4, nos da 13.2. Y aquí está la demostración de cómo la suma de todos los voltajes es igual al total de la fuente de energía, que son 40 voltios. 22 más 13.2 más 4.8 es igual a 40 voltios. Ahora, pues vamos a calcular la intensidad en la parte paralela del circuito, donde las intensidades son distintas por definición, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en los circuitos en paralelo. Entonces, la intensidad 2 va a ser igual al voltaje, que es igual en los tres resistores, entre la resistencia individual que tiene en paralelo ese resistor, que son 4 ohms. Eso nos va a dar igual a 1.2 amperes. Luego volvemos en el I3 o intensidad 3, el resistor 3, el 4.8 voltios se divide entre 6 ohmios, que es el segundo resistor en paralelo, y nos da un total, nos da un cociente de 0.8 amperes. Y en la intensidad 4 la encontramos igual tomando el 4.8 voltios entre 2 ohmios, que es el tercer resistor en paralelo, lo cual nos da 2.4 amperes. La suma de estas intensidades, es decir, de 1.2 amperios, 0.8 amperios, 2.4 amperios, nos va a dar igual al correspondiente de total de intensidad. Entonces 1.2 más 0.8 más 2.4 es igual a 4.4 amperios, que es la intensidad total. Y de esa manera estamos demostrando cada uno de los elementos que forman parte del circuito que vimos inicialmente, el modelo que tiene el primer resistor en serie, colocado en serie, hay tres en paralelo y continúa con uno en serie.